Estamos con Israel Cabrera, más conocido en redes como Absolutexe, polémico, controvertido y censurado varias veces. Vamos a preguntarle sobre la libertad en redes, sobre lo políticamente correcto y sobre el liberalismo en general. En estas entrevistas para el canal del Club de los Viernes, enseguida, ahora ya, pasamos con él. Bueno, retroceso en las libertades, no. O sea, ahora mismo tenemos exactamente la misma censura que había antes. O sea, no, lo único que han cambiado los medios y han cambiado dónde se produce esa censura. Anaxágoras en el 500 a.C. tuvo que abandonar Grecia porque se le ocurrió decir que la luna era una piedra que reflejaba la luz del sol y el sol que era una bola de hierro incandescente. Y a partir de ahí, censura hemos tenido siempre, siempre la ha habido, siempre la habrá. El pobre Sócrates le mandaron matar porque empezó a adoctrinar a los jóvenes sobre cómo estaba derivando la tiranía en Grecia, y eran opiniones que no eran compartidas y las tuvieron que censurar. Ahora, como mucho, nos cierran la cuenta de Twitter, lo cual quiere decir que es un avance considerable con lo que, por ejemplo, hacían los comunistas con los discrepantes. Entonces, en ese sentido sí que hemos ganado bastante. A mí no me han cerrado la cuenta por opiniones políticas. A mí me llega un jueves Almudena Negro, amiga mía periodista que está en La Razón, y me pregunta acerca de las subvenciones de Facua. Y le digo, pues no te preocupes, el lunes te doy los datos. Digo, tengo viernes y sábado para recopilarlos y tal, y ya está. Y el domingo a eso de las 9 de la noche intento entrar en mi cuenta y estaba bloqueada. Su cuenta, incumplido las normas de Twitter, y tiene usted que borrar 2 tweets, además completamente ridículos, en los que le ponía a una amiga mía que había un partido del Atleti y le decía, pues como no ganes te mato. Claro, usé la expresión te mato, pues ya está, delito de amenazas y no sé qué. O sea, no fue una censura por opiniones políticas, sino que fue una caza directa de... Estoy convencido, obviamente tendría que revisar todos los logs de los ataques posteriores que sufrió mi web durante esas semanas. Yo tuve la cuenta cerrada aproximadamente 2 meses y pico porque me negué a borrar los tweets, y de repente un día voy a entrar a ver para seguir reclamando, y veo que mi cuenta está de nuevo activa. Digo, anda, mira qué bien. Y así que ahí volví a Twitter, pero vamos, fue todo debido al tema de las subvenciones de Facua, que además ha sido de los posts que he hecho con más audiencia, más visitantes ha tenido la web en ese sentido. O sea que fue un Barbara Streisand en toda regla. Si no se querían enterar, se enteraron de golpe. No, a mí los ofendiditos me importan una mierda, honestamente. O sea, yo los llamo mermar directamente, que es lo que son, y no me preocupan en absoluto que se puedan sentir mal acerca de mis comentarios. O sea, no me preocupa nada en absoluto. Lo que sí que he hecho ha sido, a raíz de saber más o menos cómo funciona el algoritmo de Twitter, las palabras que tienes que evitar, porque en el momento que las pongas van a buscar esas combinaciones de palabras, se pasa ese tweet al grupo de denuncia, te denuncian un montón en un momento concreto. Twitter recibe muchas denuncias en un periodo muy corto y automáticamente te censuran. Entonces yo, por ejemplo, las expresiones te mato, nos matan, no sé qué, este tipo de cosas están completamente prohibidas. Usar la palabra subnormal, mongolo, está completamente prohibido. Maricón, mariconazo, mariquita está completamente prohibido. O sea, y no es por miedo al ofendidito, es simplemente porque sé que si pongo un tuit de esos, toda la banda esta que está rastreando censurar a los que tienen opiniones contrarias a las suyas, van a localizar esa palabra y van a decir, mira, tenemos tuit para denunciar. Entonces hay una caza de brujas. Sí, bueno, de bruja no. En este caso hay una caza de grifo, y aparte de caza de grifo, de muchísimos otros tuiteros de derechas. Y no solo de derechas, porque también he visto que hay muchos tuiteros de izquierdas a los que han censurado aplicando el mismo procedimiento. O sea, les buscan tuit donde les puedan buscar las cosquillas y los empiezan a censurar.
También tengo la sensación de que en los últimos meses se ha frenado un poquito esto, mientras que en octubre, noviembre, diciembre y enero era continuo, que si Germán Terç, que si el Edmel Cerrada, que si Alonso de M, intentos a Pastrana, creo recordar también, o sea, mientras que hubo muchos, ahora, por ejemplo, el último caso que recuerdo es el de Godivaciones, el de María Blanco, y ya no ha habido como tantos, o sea, parece que ya se han frenado, el algoritmo se ha debido de depurar un poquito y en ese sentido va algo mejor, pero bueno, que dure. A ver, fake news ha habido, habrá y existirán absolutamente siempre por los siglos de los siglos, o sea, no se puede controlar, la desinformación va a estar ahí. Tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial se lanzaban panfletos desde los aviones de lo bien que él iba a tu bando y lo mal que él iba al otro. Aquí en la Guerra Civil se produjo el alzamiento y en Madrid estaban diciendo que eran 4 gatos que no tenían ningún futuro y que en Sevilla estaba ya todo controlado. Perdieron la guerra. En el bando contrario se hacía prácticamente lo mismo, las arengas de Queipo de Llano eran alucinantes en ese sentido, tratando de movilizar al pueblo, inventándose un montón de historias, o sea que fake news siempre ha habido. ¿Cómo afectan en ese sentido al tráfico y a la percepción de los usuarios? Bien, hace mucho tiempo, calculo que aproximadamente en 2005-2006, cuando se empezaron a filtrar cosas acerca de Wikileaks y demás, se empezó a hablar de que había una corriente en el que cuando tienes poca información sabes cuál es la correcta, cuando hay un bombardeo masivo de información ya empiezas a dudar, ¿no? Es esto tan famoso de que el hombre que tiene un reloj sabe qué hora es, el que tiene 2 relojes no está seguro. Pues esto es parecido. Esos bombardeos con tantísimas noticias en las que te cuesta discernir cuáles son ciertas y cuáles son falsas, en estos tiempos no es tan complicado averiguarlo. O sea, a mí me llegan, por ejemplo, titulares de ciertos medios y automáticamente ni los abro. ¿Que veo ese titular en otro medio? Pues me lo puedo plantear. Normalmente yo lo que hago en Twitter y principalmente, que es por donde me suelo informar, porque a día de hoy, si estás en Twitter, pones el telediario y te parece informe semanal, porque va a otro rollo, tienes que elegir las fuentes, los que generan las noticias, los que están al pie del juzgado, los que están investigando los casos concretos, los que están en los entornos de los partidos, que son los que sacan las informaciones, y ahí es donde vas a ver verdaderamente la realidad o no. Puedes seguir a policías, puedes seguir a grupos de mossos, puedes seguir a grupos de antidisturbios, están dando la información más o menos en tiempo real, puedes seguir a pequeños personajes que te cuentan cómo está la deuda, otros que te hablan de cómo están los mercados, otros que te cuentan operaciones de la CNMV, puedes acudir a las hojas que lanza la CNMV, tienes el acceso directo, el INE cuelga todas las publicaciones de modo instantáneo, a las 9 de la mañana empiezan a publicar cosas, entonces ya no, si estás desinformado es porque quieres, o sea, si te engañan es porque quieres, porque a ti te llega un titular que es sospechoso, lo pones en Google y automáticamente vas a ver si el medio, si está medianamente contrastado, si hay un periodista que lo ha firmado, si no lo ha firmado, quiénes lo están compartiendo, dónde y cómo. O sea, que hoy en día estar desinformado es voluntad propia, que a mucha gente le gusta vivir desinformado, o sea, que cumplen su función. En la política, lo cierto es que vale todo. ¿Debería de ser así? No, no debería de ser así. Pero los tiempos en los que nos movemos, en que las campañas políticas no se basan en principios, no se basan en valores, no se basan en contarle la verdad a los ciudadanos, pues son más un producto de marketing puro y duro, donde se analiza qué mensajes hay que decir, qué eslóganes tienes que soltar para que tu masa de borregos descerebrados la recuerde. Se llena todo de ruido, se hacen actos en ese sentido
bastante feo de ataque a los adversarios políticos, que creo que son completamente innecesarios en ese sentido. Pues, oye, tú puedes perfectamente defender tus ideas y no tienes por qué estarte metiendo en si el rival está ofreciendo esto o está ofreciendo lo otro. Tú dices, oye, no, yo lo que ofrezco es mejor porque yo os ofrezco esto y esto. Por ejemplo, estos días ha trascendido un hecho de que se ha dicho que ha habido una agresión. Yo no he visto fotos de una agresión, no ha salido nada de esa agresión y dice, joder, en unos tiempos como ahora que pasa cualquier cosa y queda recogido y que no aparezca en eso, ¿ha sido real? Pues es posible. ¿Ha sido real? Pues es posible. ¿Ha sido falso? Pues no lo sabemos. El caso es que un partido lo difunde, al otro le toca defenderse y bueno, pues a criterio finalmente de los electores. Al final, el estar continuamente desmintiendo bulos es un problema serio porque cuando tú lanzas un bulo llegas a toda la masa de la población. Y cuando lanzas el desmentido, solamente vas a llegar o tienes que llegar a los que se han creído el bulo. Por lo tanto, tampoco tienes la seguridad de que todos vayan a ver el desmentido como corresponde. No hay más que ver muchas veces que alguien pone un tuit con una auténtica burrada. Generalmente suelen ser tuiteros de izquierdas, ponen una burrada, 3.500, 4.000 retweets, 9.000 me gusta, no sé qué, y aparece alguien que le responde, oye, esto lo estáis inventando, esto es mentira, 200 me gusta, 300 retweets. Y luego hay algunos casos en los que hay periodistas, yo he visto en estos días, por ejemplo, a John Mueller, a Kultrun, en Twitter, hacerse eco de una noticia del Español donde tergiversaban las palabras de un político, y John Mueller al principio se quedó así como diciendo, no, esto era un entrecomillado, yo lo he puesto tal cual. Alguien le pasó el vídeo con las declaraciones concretas de este político y automáticamente John Mueller pidió disculpas, dijo que no, que se había equivocado, que se la habían colado. E igual que él, el medio posteriormente también hizo una rectificación en ese sentido. O sea que al final es que tenemos la información ahí al alcance y hoy en día que está todo grabado, antes o después se acaba saliendo. ¿Cómo afecta? Pues es lo que os decía antes, que es que depende, porque el bulo llega a muchísima gente y el desmentido por lo menos tiene que llegar a los que se han creído el bulo y no sabes hasta qué punto les llega a ellos. Pero vamos, noticias falsas va a haber siempre y depende de nosotros querer estar informados. A ver, sin duda tenemos muchísimos más medios de los que ha habido nunca. O sea, ahora mismo ya no solamente tenemos la radio, que fue el gran medio de difusión después de la imprenta, tenemos la televisión, tenemos un montón de canales privados, ya no tenemos solamente uno o dos, tenemos internet donde hay cientos de páginas que te van desgranando noticias, tenemos canales de YouTube donde cientos de youtubers te van contando partes de noticias, tenemos Twitter donde hay tuiteros que realizan labores encomiables. Estoy pensando, por ejemplo, en Matthew Bennett, que se está pegando una currada impresionante para contarnos todo el juicio del proceso. O sea, si alguien lo quiere seguir perfectamente, es la persona adecuada. O sea, no hay ningún medio que esté dando una cobertura como la que hace él, más allá de los medios que están pinchando la señal en directo del juicio y entras a verlo en YouTube y lo puedes ir viendo en YouTube. Pero a mí me resulta curioso cómo la frase esa que decía lo de que quien olvida su historia está condenado a repetirla, no te marcan un plazo de tiempo, ¿vale? No sabes si es la historia de hace 20 años, la de hace 30 o la de hace 500. Pero es que curiosamente es que esta es la repetición de la historia de hace 500 años. Bueno, 500 años no, casi 600. Cuando empiezan a proliferar las imprentas, ¿vale? Vamos a comparar las imprentas con Internet. Cuando empiezan a proliferar las imprentas, hubo una explosión descomunal. Gente venga a imprimir libros, no sé qué, a lo bestia. Y duró 60 años. Apareció el Papa Borgia, me da cosa llamarle Papa y asociarle a la Iglesia Católica como tal, Alejandro VI, y firmó un edicto donde consideraba que la imprenta era el mal y que había que acabar con las imprentas. Y a partir de ahí se empezaron a establecer censuras
Esto creo recordar que fue en 1501, y a partir de ahí se empezaron a instaurar censuras en los distintos países. En 1502 en España se crea la figura del gran censor de imprentas, y se empieza a restringir la libertad para imprimir libros concediendo licencias. O sea, eran como taxistas, exactamente igual. A ti te dejaban una licencia y te permitían imprimir libros o no imprimirlos. Y además, no solo eso, sino que encima se prohibió importar libros. Y entonces, ¿interesaba mantener a la gente a lo mejor desinformada e inculta en esa época? A ver, avanzamos un poquito más, nos vamos como hasta el 1550 o una cosa así aproximadamente, y entonces ya empiezan los problemas porque empieza a calar las ideas de Lutero, y obviamente eso había que pararlo fuera como fuera, y entonces se pusieron medidas todavía mucho más radicales en ese sentido para frenar el hecho de que ciertas ideas se pudieran difundir. Con la Revolución Francesa posteriormente pasó algo parecido, sobre todo en España. Se cortó por completo libros que pudieran venir de fuera y de este sentido, porque era peligroso esa situación en España. Luego, además, cuando invaden los franceses la península, los franceses, creyendo que les beneficiaría tener al pueblo informado, anularon todas las leyes que había en este sentido de censura y de la publicación y la edición de libros, y creo recordar que en ese periodo se empezaron a editar, había como 320 periódicos que se editaban en la época, cuando que no había prácticamente hasta aquel entonces, ¿no? Entonces, el proceso ahora es el mismo. Tenemos internet, que de repente ha hecho que la información pueda llegar a todo el mundo, ya no necesitas a los grandes medios para estar informados, los gobiernos no tienen absolutamente ningún control, ni lo van a tener nunca, o sea, internet es descentralizado, y si tratan de ponerle puertas al campo no pasa nada, hay redes por debajo de internet que te van a dar el servicio sin ningún problema, lo cual es un error, porque lo que va a hacer es que la gente que busque información, que ahora lo hace en el HTTP, se vaya a Tor y descubra que hay otro mundo por debajo del HTTP con contenidos bastante curiosos, que hasta ahora permanecen ocultos a sus ojos, y sin embargo están ahí, y entonces les puede acercar a otro mundo que es completamente desconocido en la actualidad, con lo cual al final se va a acabar volviendo todavía más aún en contra de los políticos y de los que tratan como tratarnos como pequeñas marionetas y ponernos con hilo. Bueno, a mí me da pena pensar en que tenga que haber un partido o dos partidos que sean los que representen las ideas liberales. Al final, las ideas acerca de defender el derecho a la vida, defender la propiedad privada, defender la libertad, tendría que ser la base de todos los partidos. O sea, a mí me encanta, yo que formo parte del Club de los Viernes, me encanta ver en nuestros chats de debate internos, hay gente de Ciudadanos, hay gente del PP, hay gente de Vox, hay gente del PELIF. Si hay algún podemita, no se ha mostrado. Si hay alguien del PSOE, tampoco. Pero me gusta pensar que las ideas de la libertad y de defender los tres derechos básicos del individuo, los derechos que son derechos de verdad. Derechos de verdad son aquellos que tienes por ser individuo, no que te viene un tercero y te dice tienes derecho a educación, tienes derecho a sanidad. No, eso no son derechos, esos son privilegios, porque eso exige que otro te lo pague. Eso no es un derecho. Los derechos son aquellos que no requieren de los demás más que respeto. Solamente te los tienen que respetar, no te los tienen que pagar, no te los tienen que proporcionar, no tienen que hacer nada más. Y que esa clave no esté presente en todos los partidos es una lástima, y a mí me gustaría pensar que la sociedad española ha avanzado lo bastante como para que esos partidos que no forman parte de los miembros del Club de los Viernes que discutimos en los chats vayan quedando cada vez más arrinconados, como por otra parte lo están sus ideas. O sea, no hay más que ver las ideas que defienden, los destrozos que han producido en aquellos países que han tocado. O sea, podemos
analizar cualquier país, podemos comparar las evoluciones de cualquier país, cómo han crecido rentas per cápita, cómo han crecido estándares de vida, cómo ha crecido nivel educativo, cómo ha mejorado la sanidad, la esperanza de vida. Y tenemos países que llevan progresos razonables y tenemos países en clara involución. Y los países en clara involución no es por casualidad, es porque no se respeta la propiedad privada, porque a la vida no se le da ningún valor y porque la libertad está completamente cercenada. Y luego ya podemos entrar en si son más socialistas, más comunistas, menos comunistas, si era comunismo de verdad, si era socialismo de verdad. Me da igual, al final la base es esa. No respetar la propiedad, no respetar la vida, no respetar la libertad, tu país se va a hundir. Tardarás más porque tienes petróleo, tardarás menos si no lo tienes, pero tu país se va a hundir. Es cuestión de tiempo, o sea, esto no es una pregunta de saber cómo, sino de cuándo. O sea, la única duda es el cuándo, porque sabes perfectamente que esos países van a terminar. Y a mí me encanta, en ese sentido, ver los debates que se originan dentro del Club de los Viernes y ver cómo van tratando de calar y se animan a que todos los partidos en los que tienen ciertas vinculaciones, ignoro si son afiliados o no son afiliados, porque la verdad que no, en ese sentido en el Club de los Viernes somos bastante discretos, no nos metemos en si eres afiliado de un partido de tal o de cual puedes estar o no puedes estar. O sea, sí que vemos que hay personas que son más pro PP, personas que son más pro Vox, otros que son más hacia Ciudadanos, lo vemos. No sé hasta qué punto están involucrados dentro de sus partidos, ni me interesa, pero me gusta saber que creen que esos partidos les pueden defender en esas ideas. Entonces, para mí esa es la ¿Y esa pluralidad enriquece el Club de los Viernes, tú crees? Sin lugar a dudas. O sea, a mí me daría bastante pena que en el Club de los Viernes o en cualquier otra asociación hubiera un pensamiento. Para que todo el mundo pensara más o menos lo mismo y que se desviara un 5% a la derecha y un 5% a la izquierda. Oye, no, mira, en el Club de los Viernes tenemos desde liberales más clásicos, tenemos minarquistas, tenemos anarcocapitalistas, que os quiero decir que el anarcocapitalismo es lo que os falta a todos, solamente os falta terminar el proceso de llegar al liberalismo hasta sus últimas consecuencias. Ya llegaréis, no os preocupéis, es cuestión de tiempo, es como lo de antes. Y entran todos, o sea, entran absolutamente todos, y a mí es lo que me encanta, el poder debatir con gente que tiene ideas en las que yo puedo estar más o menos de acuerdo, pero además siempre se hace desde un total y absoluto respeto y sin censurar a nadie. O sea, no ha habido problemas, ni nadie da el portazo, pues me voy de este grupo y abandona el chat y este tipo de cosas. No pasa, o sea, es buenísimo que haya ese intercambio de ideas y sobre todo que se tenga claro que hay partidos que pueden recoger esas ideas. Entonces, esos partidos que pueden recoger esas ideas, creo que en esta campaña se están equivocando, porque están más pendientes de atacarse un poco entre ellos, olvidando quién es el verdadero enemigo, que es el que va en contra de estas libertades, que es el que va en contra de estos derechos. Y no les pido que hagan frente común ni que se presenten unidos en provincias pequeñas como están insinuando, cosas de ese estilo. Igual al Senado no es una cosa tan descabellada, obviamente a lo que es el Parlamento no es completamente descabellado. Os recuerdo, votar a quien os dé la gana. A partir de un 10% de los votos, no hay voto inútil ni nada parecido, que no os tomen el pelo. Y dicho esto, esos partidos que se tienen que estar defendiendo estas ideas, cada uno con su estilo y cada uno llegando hasta donde cree que forma parte de sus raíces o de sus intenciones o de lo que pueden demandarle a él los votantes, tendrían que estarse centrando en eso y teniendo claro que su enemigo o su adversario es el otro, los que van en contra de estas libertades, no tanto entre ellos intentar rascarle de aquí unos votos a Vox o rascárselos el otro a Ciudadanos o el PP que le quito por aquí porque ha dicho esto. Creo que es una guerra que si pierden el tiempo en ello van a salir los tres perjudicados, no me cabe ninguna duda. Lo bueno es que en esa guerra tengo claro que el PSOE y Podemos no van a salir beneficiados porque nadie les está prestando excesiva atención, o sea que podéis seguir pegando, esto tampoco está mal.